Bien, entramos ya a la parte final de nuestro programa de hoy sobre el gasto público, el presupuesto y la economía. Tengo entendido que algunos países, fue el caso de Bolivia, en una época no se depreció tanto la deuda que pudieron pagarla con una donación. Ahora no debíamos llegar a ese extremo, ¿no? Ahora, cuando ustedes plantean el tema de, y volvemos al principio, ¿no? El tema del gasto de calidad. Mucha gente habla, cuando se refiere al gasto de calidad, muchos economistas dicen que está centrado básicamente en el hecho de que es un Estado hipertrofiado, una burocracia que funciona como un elefante con demasiado gente, y algunos han situado que más de un 30% de la nómina estatal es superflua y podría ser, y no desempeña ningún labor y gravita muy dolorosamente sobre el presupuesto. Ahora, ¿qué pasaría en el campo social y en la tranquilidad y en la paz y en la estabilidad económica, social y política del país si un gobierno decide sincerar eso y despide ese 30% de la nómina de un fuetazo? Lo que pasa es que no es una decisión focalizada y única que tiene que tomar, es una política global que debe partir de un cambio de concepción del manejo económico. O sea, ¿cuál es el cambio de concepción? Que quien debe proveer empleo es la economía, no el Estado. Y el Estado lo que debe es alentar la economía para que produzca, genere los puestos de trabajo y que la gente tenga oportunidades de ganar el sustento. Pero eso es todo un proceso, ¿no? Todo un proceso, pero toda una concepción de partida. El proceso, alguien dirá que demora, pero es más corto de lo que se piensa, y nosotros hemos tenido mucha experiencia en ese aspecto. Digo, los dominicanos y los reformistas en particular, porque en corto tiempo se ha logrado reanimar la economía para que sea la economía que provee empleo. Pero, ¿cómo provee el empleo? Bueno, hay una serie de estímulos. Hay el estímulo tributario, el estímulo fiscal, pero en el momento actual el principal estímulo es el mercado financiero. Cuando tú tienes una tasa de interés que no la pueden pagar los sectores productivos, que son los que generan los puestos de trabajo dignos y de calidad, entonces en ese caso todo ese sector pasa a ser desempleado y el Estado se siente dentro de una concepción paternalista a proveerle oportunidades de trabajo. Pero hay otro renglón igualmente importante que desalienta la economía, que es los subsidios. Aquí tenemos cerca de 1 millón de personas que de alguna manera u otra viven con algún subsidio del Estado y se han acomodado a vivir con el subsidio del Estado y han disminuido su capacidad de emprendimiento y se hacen muy demandantes socialmente a la función pública. Entonces, cuando tú conjugas... Son los que exigen electricidad y agua y no la pagan. Los bonos y solamente, vamos a decir, la adaptación a los... Acaba de salir 2 estudios importantes. Uno que realmente arrojó lo evidenció el CRES, que el empleo formal en la República Dominicana, privado, ha disminuido y que el que ha crecido es el informal, con excepción del Estado. El Estado sí ha tenido un crecimiento del empleo formal. El mismo Banco Central lo dice. Y ahora el Banco Central acaba de decir que los empleados públicos ganan más y trabajan menos. Trabajan menos horas. Y no entramos en la calidad, porque la exigencia de calidad. Entonces, cuando tú tienes como dicen los alemanes, una Weltanschauung, una cosmovisión de que es un Estado paternalista que tiene que proveerle empleo, que tiene que proveerle ingreso a la población, tú disminuyes, castigas los estímulos al emprendimiento y lo disminuye en el caso de los subsidios. Y hay una cosa en la calidad del gasto, es que el crecimiento económico no va donde la gente lo necesita. Eso es tan simple como eso. La gente no tiene agua potable en la llave. Pero todo lo que ha dicho Guillermo nos lleva a pensar en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que ordenaba que al 1 de enero del 2015 debimos haber tenido el pacto fiscal. ¿Y el pacto fiscal qué incluye? Incluye disminución de la evasión fiscal, racionalización del gasto, revisión de todo el sistema tributario. Un pobre no puede pagar un 16% de ITEVI por una tabla de chocolate. Eso afecta directamente la economía del pobre. La revisión de las exenciones y de las exoneraciones que hay, todo el sistema de lo que se llama gasto tributario, que el gobierno lo utilizara. Y por otro lado, una ley de responsabilidad fiscal. Eso lo ordena la ley.
de estrategia nacional. Ahora, ¿por qué no se hizo en el 2015? Porque todo eso atentaba a lo político, atentaba a la reelección de Danilo Medina en el 2016. Ahora, porque si atacaba la evasión, tenía que atacar a los corruptos que tienen dinero que no pueden declarar. Tenía que atacar la racionalización del gasto, tenía que eliminar las nominillas. ¿Por qué sacan al director del Sistema Nacional de Salud, al doctor? Era por las nominillas que él decía que no podía sostener los hospitales. ahora bien, si nosotros, por ejemplo, si queremos una reforma fiscal, evidentemente eso implicaría alguna forma de reducción del gasto público con alguna forma también de reducción de la evasión, ¿no? Pero lo que quiero preguntarle es lo siguiente. ¿Qué papel jugarían entonces la eliminación? Porque mucha gente entiende que los subsidios y las exenciones alcanzan cifras astronómicas, ¿no? Que reduciendo eso no sería necesario ningún nuevo impuesto. Miguel, yo Pero creo que, hay otros que dicen que eso tendría un efecto catastrófico en la economía. yo creo que hay muchas leyendas. Mira, yo creo que Nos quedan 3 minutos. hay muchas leyendas urbanas con esos temas. Sí. Primero, y aunque no le gusta a nadie escuchar esto, yo creo que el propósito no es disminuir, reducir el gasto público. Necesitamos, y yo estoy, mire, y quizás yo haya evolucionado en eso en los últimos 10 años. Yo entiendo que necesitamos un Estado que gaste más y mucho mejor. Y no puede gastar más porque no ha sabido, no ha podido gastar mejor. Necesitamos, en un país como la República Dominicana, no podemos estar planteando ese achicar el papel del Estado. Necesitamos un Estado más fuerte, más eficiente. Que eso signifique eliminar dependencias, fusionar Pero más fuerte departamentos, en su función regulatoria. pero también No, en el y de gasto, garantía de derechos. pero también en el gasto. Yo estoy convencido de que con este nivel de gasto público, aunque resolvamos el tema de la deuda, Sí, está aunque bien empiece hecho, a gastar mejor, no sería suficiente. No. Con el nivel de gasto y con la calidad, no. Imposible. Ahora, una última pregunta. En vista de ese panorama, ¿podemos ser optimistas con relación al futuro de la economía dominicana? El resto del año nos acercamos a un proceso electoral que puede ser muy traumático por lo complejo que se presenta. ¿Podemos tener optimismo con relación al futuro? Yo me inscribo Nos quedan 2 minutos. en la respuesta de las encuestas. Cuando preguntan, ¿usted cree que la economía va por buen camino o por mal camino y su condición está mejor o peor? Yo me sumo a ello de que podemos estar más o menos manejable ahora, pero la tendencia no es hacia el optimismo, sino hacia el pesimismo. No, y si seguimos con la tendencia de que el gobierno tiene que seguir tomando prestado para pagar intereses, no va a dar respuesta a las demandas sociales, aquí puede haber crisis de gobernabilidad. Sí, le hemos dejado mucho a la Virgen de la Altagracia, el modelo altagraciano, había resultado hasta el momento, pero yo creo que es tiempo que la gente se empodere y entienda que, mira, también hay parte de la responsabilidad que es de la misma sociedad. Bueno, y cuando nos falla la Virgen de la Altagracia, tenemos como una reserva la Virgen de las Mercedes, ¿no? Sí, esa es la ventaja que tiene la República Dominicana. Caballero, sí. muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Ha sido para mí, muy ilustrativo y esperamos que también lo haya sido para los amigos televidentes. Les deseamos un buen resto de la noche y nos veremos mañana a la hora acostumbrada. Hasta entonces.